¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y tu auditorio. ¿Cómo se puede entender que estas dos zonas tan específicas que invariablemente el país y otros estados también viven violencia, Veracruz, ni se diga, Estado de México, pero sobre todo estas dos zonas, sobre todo Tamaulipas, en donde volvemos a ver pues una masacre a pesar de que digan que no pasa? ¿Cómo se entiende? ¿Son zonas de guerra? Efectivamente, como bien lo mencionaste, Gabriel, en el caso de Tamaulipas y de Guanajuato, lo que estamos viendo son masacres y que corresponden a nuevos capítulos de la guerra de cárteles que se libran en ambas entidades del país. En el caso de Tamaulipas, estamos viendo nuevamente un enfrentamiento entre el cártel del noreste y los grupos que quedan del cártel del Golfo. En el caso de Guanajuato, tenemos una confrontación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y mafias locales que están resistiendo dicha invasión, tratando de impedir que los calicienses se apoderen del Estado. Lo que estamos viendo es la narcoviolencia propia de tratar de ganar posiciones para cada uno de los cárteles en disputa, a pesar de que las autoridades locales, nacionales, en este caso la Guardia Nacional, el gobierno federal, ha hecho un despliegue de elementos, no se encuentran en condiciones de poder enfrentar a los grupos de crimen organizado. El gobierno federal y los gobiernos estatales están rebasados en hombres, armas, recursos y posicionamiento en el terreno como para poder poner un freno a la violencia homicida. Mucho se habló del combate al crimen organizado y inclusive hasta cifras sobre golpear las finanzas del narco, atacar a través de unidades de inteligencia financiera las estructuras financieras. Pero me parece, y no sé si coincidirás conmigo, David, que esta masacre, pues yo veo que vulnerable el crimen organizado no está, o debilitado tampoco. No sé si coincidirás. Totalmente de acuerdo, lo que ha pasado es que se ataca a las estructuras criminales, pero no se ataca a los anillos de protección que cuentan las organizaciones delictivas. Por otro lado, independientemente de los flujos de efectivo con los que cuentan los cárteles, que evidentemente se trata de cantidades muy importantes, no hay todavía el trabajo dentro de las instituciones financieras para poder frenar el blanqueo de capitales. En paralelo, la entrada en el mercado de las nuevas drogas de diseño, específicamente del fentanilo, ha elevado exponencialmente las ganancias de los cárteles que exportan drogas hacia los Estados Unidos. Es decir, era un negocio muy rentable el trasiego de cocaína, de marihuana, pero ahora con esta nueva droga de diseño, el fentanilo, las ganancias de los cárteles se han disparado. Una organización criminal de nivel medio está en condiciones de enfrentar, de retar, incluso derrotar a las fuerzas estatales y federales. En este sentido, nuevamente nos encontramos con organizaciones supranacionales que están en condiciones de poner en jaque a las fuerzas del orden. Pareciera que se tienen que explorar rutas diferentes para el combate al crimen organizado. Evidentemente, habría que hacer una mixtura de todas las que se están utilizando. El esquema que tenemos de Claro. combate a los cárteles de la droga proviene de la DEA y parece que no es un esquema exitoso. Este esquema, bueno, quiero partir, dividir esta pregunta en dos, pero primero te voy a hacer esta. Hablas del esquema de combate, se habló mucho esa frase que pues se convirtió en muy desafortunada y que ya no la volvieron a decir, de las más abrazos que balazos. Me parece que independientemente de eso, bueno, se tiene la presencia de la Guardia Nacional y el despliegue, como bien dices, pero hasta el momento esa estrategia y ninguna otra, porque tampoco si hablamos de consumo de drogas, pues no vemos una estrategia que dé y que sea contundente para prevenir el consumo de drogas, para inclusive sacar y rehabilitar. No vemos tampoco una estrategia contundente para evitar el flujo de armas, el flujo de dinero. Es decir, ese esquema, ¿cómo lo calificarías? ¿Está derrotado ya? Es un modelo, como tú bien señalas, Gabriel, agotado, que ha probado su terrible ineficacia. No estamos en condiciones de continuar con este esquema. Había un pacto sui generis entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano. El gobierno norteamericano iba a poner el dinero y México iba a poner los muertos. Al final, el gobierno mexicano puso ambas cosas, tanto los muertos como el dinero. No vemos de parte de la contraparte, es decir, de los norteamericanos, un esfuerzo a la altura del reto.
se requiere evidentemente un rediseño del famoso Plan Mérida. No está cumpliendo con los objetivos para los que se había fijado, porque en México estamos enfrentando daños colaterales demasiado grandes, no solo una inversión cuantiosa para el combate a las mafias, sino estamos enfrentando una corrupción del sistema penitenciario, una corrupción del sistema judicial. Cada vez que se procesa a los líderes del narcotráfico, el dinero del narco toca estas áreas sensibles del gobierno mexicano y lo que hacen es contaminar. Hay una insistencia, una Claro. persistencia del gobierno de los Estados Unidos de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narco, y yo me preguntaría lo que hemos hecho desde hace mucho tiempo, ¿por qué entonces el gobierno de los Estados Unidos no involucra a sus propias Fuerzas Armadas? La respuesta es sencilla, porque ellos saben perfectamente de la capacidad de corrupción que tendría el dinero del narcotráfico entre sus propias Fuerzas Armadas. Por eso ellos no involucran a su ejército en el combate a las drogas, pero exigen que el gobierno mexicano sí involucre al ejército y a la marina. Es decir, se tiene que sentarse nuevamente todos los actores en la mesa para definir un esquema nuevo. Bien, y en este sentido ahí va la segunda pregunta, porque justamente es la donde quería llegar. ¿Cómo se lee este desencuentro del caso Cienfuegos, el desencuentro entre el gobierno de México y bueno, ciertas agencias como la Procuraduría y la General de la República y la propia DEA, este departamento que hizo la investigación, que al final de cuentas la DEA tiene un papel, digamos, preponderante en la investigación, manejo de armas y drogas? ¿Cómo consideras que pueda estar esta relación y obviamente cómo se enmarca en medio de estos casos y estas masacres? David. Fue algo muy lamentable, un capítulo vergonzoso. En realidad el presidente de la República había tenido una primera postura que cambia cuando ve la reacción del ejército mexicano, en este caso de la alta jerarquía del ejército mexicano, que se incomoda frente a este juicio, esta captura que se hace del general Cienfuegos. Exigen prácticamente como un chantaje que sea regresado a México, y ya en México es puesto en libertad. Todo el mundo sabíamos que en México no iba a recibir ningún juicio, no iba a haber ninguna condena en su contra. Todos los que hemos estado siguiendo de cerca la guerra de carteles sabemos perfectamente que hay involucramiento de las Fuerzas Armadas en la protección de ciertos narcotraficantes, y era una oportunidad importante para poder hacer una limpia al interior de las Fuerzas Armadas, pero estas mismas se resistieron a que ocurriera este trabajo. Lamentablemente, si Claro. no hay una depuración de las organizaciones dedicadas al combate al narcotráfico, pues vamos a estar en la misma posición con la que iniciamos hace 10 años. Y en este sentido de la depuración, ¿cómo se lee o cómo se puede entender que en el caso de Camargo, de hace 2 semanas, se estén involucrando por lo menos a 12 elementos de la Policía Estatal? Es decir, y uno de los ediles de Camargo decía, oye, le han hecho exámenes de control y confianza, lo hemos estado haciendo hasta el cansancio, y a pesar de ello está infiltrado el crimen organizado entre las fuerzas del orden. Es decir, pues también está rebasado en este sentido, y estos controles de control y confianza, pues en realidad, quién sabe si sirven, por lo menos le estamos viendo que no sirven. Bueno, esto se debió esencialmente a una decisión que tomó el gobernador Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Los asesores de imagen del gobernador descubrieron algo. Al incorporar a las fuerzas del Estado en el combate al narcotráfico, la imagen y popularidad del gobernador se dispara, se incrementa, sube de manera sustantiva. Es decir, fue una decisión político-electoral que tomó el gobernador de Tamaulipas, involucrar a las fuerzas estatales en el combate al narcotráfico, no teniendo las atribuciones, pero sí el deseo político de darle continuidad a su gobierno y hacerlo sostenible ante el electorado, pero lo hicieron inyectando recursos, contratando personal, pero no estableciendo los adecuados controles de confianza que tú bien señalas, que al final provocan que haya este tipo de episodios en donde las Fuerzas Armadas incluso están involucradas en este tipo de masacres y de eventos muy, muy lamentables. ¿Qué es lo que sigue? Claro. Tendrá que hacerse una investigación para que no tengamos una Yotzinapa en Tamaulipas. Me da la impresión que el gobernador Uf. actualmente está por todos los medios tratando de evitar que se genere un caso como el que ocurrió muy lamentable con los normalistas del estado de Guerrero, y para eso prefiere de inicio evitar cualquier especulación y prefiere de inicio involucrar a los mandos de la policía estatal en las investigaciones, incluso separarlos de su caso, de sus cargos, y muy probablemente van a ser sentenciados y encarcelados. Esto con el objeto de dar Uf. una respuesta y que no sea un referente para el gobernador de Tamaulipas, muy similar al que tuvo que vivir en su momento el gobernador de Guerrero.
Bien, contundente, demoledor lo que nos estás comentando y esperemos que esto no sea así. Pues muchísimas gracias, David Saucedo, te agradezco este análisis y pendientes a cómo se empiece a desarrollar este caso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Un saludo.